¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ha traído por ahí vueltos locos desde el año pasado. Desde el año pasado empezaron algunas noticias de una intención de la autoridad para tener un control sobre mercancías, sobre cosas que se están circulando a nivel nacional y que están entrando a nuestro país y también de la salida de algún tipo de mercancía, el control de lo que anteriormente mercantilmente y de acuerdo al Código de Comercio, pues también lo manejaban, la cuestión de la carta aporte, ahora ya convertida en un CFDI. Por ahí vamos a hablar de un antecedente que tenemos desde el año 2018 y vamos a estar hablando de este complemento carta aporte, a cuáles son los comprobantes o los tipos de comprobantes que deberíamos estar utilizando, que son un poquito las dudas que pudiéramos estar generando. Y por, bueno, pues como ya es de costumbre, pues bueno, traigo un amigo, un especialista experto en el área, en la materia, que le podemos exprimir su conocimiento y su dedicación a también transmitir las experiencias que le ha traído el ámbito contable, el ámbito de la informática, porque el día de hoy que tal vez estemos ya unos cuantos minutos de empezar con el CFDI 4.0, que si tenemos la ampliación para julio, que si al final de cuentas nosotros vamos a entregar información o no en los FDIs, pues ya tenemos un complemento y este complemento que nos va a estar comentando el día de hoy Jonathan Magaña, gran amigo, y ahorita me permitiré también leer un poquito de su currículum para que ustedes también lo identifiquen y lo conozcan, porque seguramente ya lo han visto también en diferentes foros, en pláticas, en algunas pláticas, y pues bueno, un gran amigo y por eso es que me estoy acercando con él. Como les decía, pues bueno, es Jonathan Magaña Macías, él es contador público de egresado de la Escuela Bancaria Comercial, tiene una maestría en negocios de la Universidad del Valle de México y también es licenciado en informática, por eso es el vínculo que él tiene y le gusta todo esto de la parametrización y de conocer CFDIs, contabilidad electrónica, en todos esos aspectos. También le ha gustado escribir para algunas revistas, algunos artículos por ahí en diferentes revistas que están en circulación digital en cuestión de estos artículos que le gusta. Y pues realmente es todo el panorama y toda la dedicación que él tiene. Y él es Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buen día. En primer lugar, gracias por la invitación. Con todo gusto, hicimos un espacio en la agenda por lo relevante que es el tema. Entre más tengamos la difusión y la información correcta a los empresarios, los contadores e inclusive personal de sistemas, los que desarrollan los software, es muy importante, ¿no? Para que esta nueva obligación que nos ha dado la autoridad pueda ir avanzando. Y fue muy acertado tu comentario, Rodrigo, cuando dijiste, nos trae de cabeza. En verdad, nosotros iniciamos desde agosto del año pasado y ya perdimos la cuenta, pero llevamos más de 500 empresas que venimos asesorando, pero todavía nos llaman y dicen, no le entiendo, tenemos muchas dudas y ya hemos tomado cursos, pero ya al momento de realizarla y ponernos de acuerdo con el cliente, ahí es donde está siendo complicado. Fíjate, ahí, Jonathan, creo que podríamos empezar porque creo que muchas de las personas que nos están viendo y que él también lo comentaba, desde el año pasado hemos escuchado el concepto, pero creo que necesitamos primero definir la línea del tiempo de cuándo fue que tal vez hubo comunicado por parte de la autoridad la intención del año pasado en entrar en dos diferentes momentos, las reglas que empezaron a sacar y la parametrización y el estatus del día de hoy para poderlo identificar qué es lo que ha intentado la autoridad con esta carta de aporte, con el complemento carta aporte. No es un comprobante en sí, sino es un complemento que se le adiciona a una naturaleza de dos tipos de comprobantes que tenemos del CFDI. Pero yo creo que podemos empezar con el antecedente, Jonathan, para poder identificar esa línea de tiempo y saber en dónde estamos parados. Muy bien, me gusta la idea, Rodrigo. Yo creo que no hay que dejar de perder de vista la primera fecha que pondría sería 15 de diciembre del año 2015. Se publica en el Diario Oficial de la Federación.
el nacimiento así del CFDI de traslado. Creo que sería el punto clave y creo que muchos contribuyentes no han visto esto, que no es un comprobante nuevo para la autoridad. Había empresas de autotransporte que habían empezado a utilizar este CFI de traslado, que a diferencia de un CFDI de ingresos donde acumulamos o uno de egresos donde tenemos una deducción, simplemente yo vi este escenario en el 2015, Rodrigo, como una prueba piloto, donde el SAT únicamente prestó lo robusto de su infraestructura tecnológica a la SCT para decir, a ver, mira, acá está, eso que hacen en papel, tímbrelo en un CFDI. Y únicamente prestó su infraestructura y ese sería el punto de partida. ¿Cómo ves? Pues mira, creo que el punto de que dices, y de hecho yo también creo que pondría ahí una fecha que es en 2018 ya con una versión 3.3 que empieza a hacer una parametrización de este tipo de comprobante como lo estás comentando y que desde aquel entonces yo también con algunos clientes les había comentado, saquémosle provecho porque es un comprobante que no tiene efecto fiscal, pero puede servir para poder tener un control de inventario cuando estamos moviendo mercancía, independientemente que todavía a esas fechas 2018, si nos llegaba a parar la Federal de Caminos, te seguía pidiendo la carta aporte como un documento mercantil y que al final de cuentas te lo exigía todavía en papel, que en un formato libre de impresión, pero creo que poder auxiliarse con esta fecha, vinculando con la que tú estás diciendo, Jonathan. Sí, por supuesto. Y en esta parte fueron muy pocos las empresas de autotransporte que decidieron utilizar este CFI de traslado, timbrarlo para sustituir a la carta de porte que veníamos tradicionalmente utilizando el papel. Y ahí la problemática, porque al final sabemos, creo que ya la mayoría vimos bien, de que esto ha sido un problema para los empresarios que no estamos en el sector del autotransporte. Todos los términos de la carta de porte, las empresas del sector de autotransporte lo manejan con los ojos cerrados. Sin embargo, ¿cuántas horas de capacitación los contadores, administradores y empresarios ahora le hemos invertido para conocer todos estos términos y cumplir con esta disposición que ha impuesto la autoridad, que anteriormente era para las empresas de autotransporte? Creo que es la desventaja que tenemos como empresarios, donde nos dan esta carga administrativa. Oye, Jonathan, y con todo esto que estamos hablando, fue 2015, era un periodo donde estaba Enrique Peña Nieto, en un 18, que al final de cuentas fue lo último que tuvimos con el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahora con la 4T, con Andrés Manuel López Obrador, el sacarle provecho a un tipo de CFDI complemento del que estamos ahorita hablando para sus fines, porque ha habido modificaciones también en titularidades de la aduana y también por ahí ajustes, estructuras a nivel de gobierno que tienen que ver con la cuestión de la aduana y creo que también fue un pretexto para la salida de este complemento. Sí, algo que nosotros apreciamos fue, se publicó en diciembre del 2020 la resolución para 2021 y en la extinta regla 2719, en una regla en 3 párrafos, publicaron la obligación. Y ahí estaba la obligación para todos. Bombardeamos al SAT de preguntas y todo. Y sí fue hecho, fue un poco improvisada. Sí, es la verdad. El SAT no había visto todo el escenario de logística que conlleva este complemento de la carta aporte y después hicieron 9 reglas, ¿no? De unas hicieron 9 reglas para empresas de autotransporte, poseedores, tenedores, para la parte de lo que es mercancía consolidada, lo que es también grúas, arrastre y demás, ¿no? Entonces, por supuesto que la autoridad ahora en su ávida, ¿no? Sabemos lo ávido que está la autoridad de recaudar, pero si analizamos bien este complemento, en mis conjeturas, Rodrigo, es muy agresivo el poder de fiscalización que tiene. No sé hasta dónde
todos los empresarios o los contadores hemos apreciado, o sea, el poder tan agresivo que tiene de fiscalización, la información que podría, no lo va a empezar a utilizar al 100% la autoridad, sino lleva una etapa, pero sí con el Big Data, la inteligencia artificial que hay en 4 años, o sea, tiene un poder muy agresivo por toda la información que le estamos dando. Fíjate que del todo el antecedente también que uno ha tenido con la experiencia a nivel de manejar clientes y también con el panorama que nos tocó a todos por ahí al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con los famosos huachicoleros y que estuvimos cercados con limitación de gasolina en diferentes partes de la República Mexicana. Es algo que dentro de la campaña y bandera que ha tenido el actual gobierno, le duele mucho la cuestión del petróleo, le duele mucho la cuestión de las gasolinas, que es la bandera que ha tenido, por eso las refinerías que pudiéramos estar comprando o haciendo aquí en México en este actual gobierno. Y creo que ha sido un detonante de este sexenio y que le duele la cuestión de esto, ha sido un detonante la carta o el complemento carta aporte con estos temas de los hidrocarburos, porque en la carretera, pues bueno, se circula mucho combustible y de ahí llega a partir muchas veces ideas y creo que por ahí fue el control y fiscalización que comentas. Sí, en primera instancia, como tú lo decías, la mercancía de contrabando que llega al país, pudiera llegar, yo creo que en su mayoría llega por puertos, podría llegar por vía aérea, podría llegar por vía terrestre en las fronteras, pero en su mayoría llega por los puertos. Al final tiene que circular en carretera. Entonces, primero es combatir el contrabando. Creo que eso lo tiene muy claro la autoridad. El segundo es el huachicol. Por supuesto, el huachicol. Y el huachicol no solo en el combustible, el huachicol también está en el gas y también en el sector primario. O sea, el huachicol se da no solo en primera instancia es el combustible, pero también en el gas y por supuesto que en el sector primario es lo que se pretende combatir. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la disponibilidad que tengan los empresarios en poder cumplir. Ahí entonces en ese panorama y de las dudas que seguramente todavía te siguen llegando por ahí, Jonathan, es eh, este complemento, que si bien ahorita lo estamos diciendo, no es sí un comprobante, nosotros necesitaríamos identificar ese complemento a dónde se tendría que agregar, y más porque puede ser un comprobante que se tengan que llenar casi 40 conceptos. Tal vez no todos te van a aplicar, pero se tiene que hacer un llenadero de campos que creo que también es el complemento que más tipo de información está recaudando por lo que estás comentando ahí, Jonathan. Nada más para hacerla un poquito esta acotación, son 6 tipos de comprobantes: el de ingresos, el de egresos, el de traslado, el de nómina, el de retenciones y pagos y el último, el comprobante de pago. Este complemento que nosotros hemos escuchado, el complemento de carta aporte, en realidad, ¿a cuál se le tendría que agregar? ¿A todos o nada más a algunos? Bueno, lo que tú comentas, yo creo que a veces dejamos de perder de vista lo básico y eso es un mensaje para todos los colegas, para todos los informáticos y empresarios. O sea, si no identificamos la base, nos perdemos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, creen que se timbran dos comprobantes diferentes, que se timbran diferentes. Entonces, ahí, como tú bien lo indicaste, esos 6 tipos de CFDIs tenemos que tenerlos bien identificados y vamos a enfocarnos en dos, el de ingreso y el de traslado. Entonces, identificar que solo las empresas, por ejemplo, de autotransporte, hay 6 giros, que solo las empresas de autotransporte, 5 giros más, por poner un ejemplo, la de traslado de valores, la de mensajería, son los únicos que van a emitir un CFDI de ingreso, mejor bautizado o alias como factura, y ahí van a incorporar el complemento o un CFI de traslado. Ese CFI de traslado que no acumulo o no es una deducción, ¿no? Primero, ese es el punto de partida, es lo primero que tenemos que identificar. Ya cuando identificamos cuál es el comprobante que tengo que emitir, en verdad ya la emisión es lo más sencillo. Donde he visto que hay más dudas es cuál tengo que emitir y en qué momento. Entonces es la base. Tenemos CFDI de ingreso
y CFDI de traslado. Y este complemento, bien importante, identificar qué es un complemento, porque hablamos de complemento, ¿y qué es un complemento? Bueno, así como le ponemos el domingo la salsa Maggi, el limón, esos complementos a la carne, entonces un complemento fiscal es información adicional a la transacción fiscal que le interesa a la autoridad de un sector en específico. Existe un complemento de notarios, existe un complemento educativo. Voy a mencionar muy rápido el complemento educativo. Por ejemplo, una escuela privada, si tú, por ejemplo, pides una factura y la vas a deducir de esa colegiatura, la escuela tiene que emitir el complemento si tú se lo pides. En el complemento va servicios educativos y va el RFC, el parentesco, la CURP del padre o tutor. Eso es el complemento. Y en una factura de una escuela podría o no ir. Va a depender si el padre o tutor lo solicita. Bajo ese contexto, en el CFDI de ingreso o de traslado, le podemos incorporar el complemento. Y yo los invito, Rodrigo, a todos los que nos escuchen, a todos los seguidores, bien importante, utilizar los términos correctos. A veces tan solo con plantear la pregunta correcta, podemos tener la respuesta indicada. Les digo, es muy común, oye, tímbrame la carta aporte. No, tímbrame, oye, no se timbran cartas aportes. A ver, se timbran CFDIs de ingreso, al cual le podemos incorporar o no el complemento de la carta aporte. Y este es, Rodrigo, lo que he visto más difícil, que ya el personal que está en el proceso de facturación o administrativo es donde tenemos que explicarle bien para que él pueda identificar esto, CFDI de ingreso, traslado y qué es un complemento. Y creo que eso que acabas de decir ahí, Jonathan, ayuda mucho porque otra de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta es la utilización de complementos. Dije hace ratito un comprobante de nómina. El complemento de nómina es donde hago la descripción de las percepciones y de las reducciones de lo que le estoy pagando al trabajador. Eso es un complemento. Estamos utilizando un complemento, pero muchos lo manejamos como si fuera un comprobante de nómina. Los comprobantes, pues si me lo permites, diría, se componen de datos generales del comprobante, datos particulares de la operación, incluidos emisor y receptor. Vienen los complementos que solamente aplican en algunos casos y las adendas, que son cosas adicionales que pudieran estar incorporándose de manera privada. Otro de los complementos que también se llega a confundir es el complemento de pago. Es una información adicional que se incorpora a la cuestión de un comprobante. Como dices, hay un educativo, hay uno de INE, hay de notarios, hay de comercio exterior, hay muchísimos complementos que pudiéramos estar incorporando y no todos nos llegan a aplicar, pero en este caso es muy puntual, como lo estás diciendo, el complemento carta aporte tendría que adicionarse a un comprobante y que no es un comprobante por su propia naturaleza que se tendrá que timbrar, que eso es la siguiente relación que te tendría que decir. Lo dijiste, ¿en qué momento tendríamos que hacer la emisión de comprobantes? En la identificación primero, si soy autotransportista o si soy de logística o si soy particular que estoy moviendo mi propia mercancía. Sí, voy a resumir y voy a poner dos ejemplos, o más bien vamos a explicar dónde está el 80% de todos los contribuyentes. Autotransportes y empresas que se dedican al giro comercial y entregan mercancía. Ahí estamos el 80%. El otro 20% son giros especiales. Bueno, si eres una empresa de autotransporte, tienes que incorporar el complemento de la carta aporte en tu CFDI de ingresos. Así de sencillo. Lo que hacían anteriormente, que primero hacían la carta aporte en papel, cuando hacían el traslado al finalizar el servicio, hacían la factura. Eso lo tienes que hacer ahora, la factura antes de hacer el servicio, antes de que la unidad salga a carretera, y ahí va el complemento. Entonces, las empresas de autotransporte, así de sencillo lo tienen que hacer, Rodrigo. Conjeturas personales. Yo sé que no es fácil, pero he visto en el gremio del autotransporte, y algunos, muchos no estarán de acuerdo conmigo, que se han enfocado más en todo lo negativo por no cumplir, en ver todo lo que es complicado, en lugar de tener la disposición para cumplir. Hay varias empresas, nosotros tenemos clientes que desde agosto del año pasado
empezaron a emitir el complemento. Empezaron con la versión 1.0, diciembre 2.0, y ahorita están del otro lado. Y ahorita hay muchas empresas de autotransporte que se están capacitando y se están informando. ¿Cómo ves? Esto que comentas de el gran número de autotransportistas y de los tiempos, pues bueno, creo que mucho ayuda el que ellos hayan manejado en papel durante mucho tiempo. Y creo que también, pues bueno, ya lo acabas de especificar ahí. Pero el problema yo creo es ser receloso de la información, de que como me cuesta dinero en inversión, en sistemas, en asesores, en capacitación, pues yo no lo quiero hacer, yo quiero hacer las cosas mucho más sencillas. Creo que esos son problemas que el día de hoy tenemos, pero yo creo que con el tiempo se pudieran ir mejorando esa asimilación. Yo te podría decir, caso que me plantearon sobre el complemento de carta aporte. Se oye, Rodrigo, ¿ya viste cuánto tiempo nos estamos tardando en hacer un complemento? Nos estamos tardando más de 40 minutos en poderlo llenar. Imagínate las personas que van a estar sacando cada día la mercancía, se nos va a atorar. Yo lo que les digo es, pues bueno, lamentablemente vas a tener que invertir en una paquetería, en algo que te pueda timbrar los comprobantes junto con la cuestión del complemento para que te almacenen una base de datos y que automáticamente ya tengas tanto el chofer, el vehículo, porque no va a ser un tema de rotación, sino que tú traes la idea que la operación va a ser con las mismas personas, lo que va a cambiar la cuestión de la mercancía. Sí, pero es que es invertir, pues sí, pero es que al final de cuentas eso te va a ayudar hasta un control interno. Me estaban diciendo, lo estaban pretendiendo o lo estaban llenando con la plataforma del SAT, pues es que el SAT no tiene toda la vinculación ni todo el registro de los clientes que tú pudieras estar teniendo para almacenar una información y estarlo timbrando. Por eso estaban tardando 40 minutos. Pero yo creo que ya con software, ya con tema de paquetería, esto más adelante, en unos 4 o 5 meses, se puede convertir en un proceso de 2 minutos. Sí, por supuesto, y lo dijiste muy categóricamente, estos contratiempos. Rodrigo, me voy a permitir decirlo, ¿no? Está el tema de la evasión. Si ahora este control combate mucho la evasión fiscal en el giro del autotransporte. Entonces, ahora van a estar fiscalizados. Antes era en el gremio, me hacías un viaje, se cobraba en F y pues ahora ya no se va a poder hacer eso. La seguridad social que tenían los operadores o la que no tenían más bien. Entonces, ahí es donde están molestos y sabemos que es un gremio fuerte, no hay que dejar de perder de vista, ¿no? O sea, pueden parar el país, ¿no? O sea, es un gremio que tiene una fuerza importante en los estados, en el país. No sé, nosotros estamos acá en Chiapas, pero cuando este gremio hace un paro, sí es complicado, ¿no? A nivel logística, a nivel de movilización de carreteras. Entonces, ahí es donde está siendo complicado. Y por supuesto, hago una pequeña analogía, recordamos el 2012, creo que somos contemporáneos, ¿no? Creo que no, ya tenemos algunos kilómetros recorridos. Tienes 3 vacunas, yo también somos de la misma. Entonces, recordemos cómo fue la adopción de la factura electrónica en el 2011. Nadie quería la factura electrónica, ni los contadores, ni los empresarios. Hubo una cuenta, la leyenda Rodrigo, no sé si tocó ver eso, que había una estrategia fiscal de cuando ibas a llegar a los 4 millones, daban de alta otra razón social para no entrar a la factura electrónica, ¿no? Y hoy lo hacemos con los ojos cerrados. Entonces, sí invito a las empresas de autotransporte a ver el cumplimiento. Claro, sé que no es fácil, lleva un proceso de capacitación, adopción, pero ellos son los que tienen las herramientas. Ahí, Jonathan, ya ahorita nos acabas de ayudar. Es un 80% de las personas que van a utilizar el Sí, complemento y el comprobante de ingresos. sí, ahí hablé de autotransporte y sumado para llegar a ese 80%, las empresas que no somos de autotransporte y trasladamos mercancías, tenemos que hacer un CFDI de traslado. O sea, eso es básico. Si yo no soy empresa de autotransporte, yo en ningún momento tengo que emitir un CFDI de ingreso al cual incorporé el complemento. Salvo ciertos giros ahí,
traslado de valores, grúas, arrastre. Entonces, la mayoría somos poseedores, tenedores o agentes de transporte. Entonces, la mayoría no tenemos que emitir un CFDI de ingreso, tenemos que emitir, al cual incorporamos el complemento. Tenemos que emitir un CFDI de traslado. Y fíjate que ese no hay que perderlo de vista, Rodrigo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Cuando transitemos en una carretera estatal, tenemos la obligación de emitir un CFDI de traslado. Eso he percibido que muchos lo están perdiendo de vista. Si transitan en una carretera estatal, tenemos que hacer un CFDI de traslado. Si voy a salir a carretera federal y exceden los 30 kilómetros, es ahí donde tengo que incorporar el famoso complemento de la carta aporte. Eso es lo básico. Entonces, también nada más para poder precisar, de acuerdo al tema de las guías y de la ocasión legislativa que pudiéramos tener como documentación del complemento, si tú te dedicas a transportar mercancía, sea donde sea, tienes la obligación de emitir un comprobante de ingresos si es que es autotransporte y todos los demás, que sea su propia mercancía, incluidos la logística, que ahorita voy a hacer también por ahí una pregunta, debería de ser un comprobante de traslado. Ahora, el complemento carta aporte por naturaleza se tiene que incorporar y por ahí ya empezaste a comentar algunas reglas de resolución miscelánea que excluirían el no presentar complemento, pero el comprobante sí, como lo acabas de comentar. Sí, fíjate, porque muchos he visto, he apreciado, es estatal. No, a ver, las autoridades tienen la facultad de en una carretera estatal te van a detener, va a haber un operativo y ahí te van a pedir que acredites el traslado. Y tú vas a sacar tu CFDI, que el CFDI de traslado es muy sencillo hacerlo. Se hace en menos de un minuto con todos los software. Ese es muy sencillito porque pues no lleva los datos del complemento, que son más de 100 datos que bien comentabas. Entonces se timbra y ahí únicamente va la relación de los artículos. Que si tú eres una empresa que comercializa algún producto, pues la mayoría de los software lo están haciendo. O si traslada de un almacén a otro, es muy versátil. Entonces, en esa carretera estatal, Rodrigo, te van a detener y ahí es donde tienen que capacitar a los operadores y decirle, a ver, señor federal, bueno, la Guardia Nacional, mire, esta es una carretera estatal y estoy obligado, según la regla, a tener un CFI de traslado. No estoy obligado al complemento. Ah, ok, adelante, pase, ¿no? Sí, está bien. El problema es el si no lo llevan. En una carretera estatal estamos obligados a tener un CFDI de traslado, a timbrarlo. Ahora, dependiendo del nivel de camionetas que estuviéramos llevando la cuestión del traslado, déjame ponerte un ejemplo, a ver si sería lo correcto. Yo voy a llevar de bodega del lugar 1 a bodega número 2, no voy a tocar ni siquiera carretera estatal, pero eso no me impide a que yo emita un comprobante de traslado, aunque no salga de la ciudad. Lo que me estaría evitando es el complemento, aún así tocando carretera estatal hasta un rango de 30 kilómetros. Pero digamos que el comprobante, tanto de ingreso como de traslado, principalmente el de traslado, pudiera ser no complemento carta aporte. Es correcto, no te exime, tienes que emitirlo. Imagínate en una revisión de 3 o 4 años donde te dicen, a ver, ¿cómo trasladaste a esta sucursal la mercancía? Tienes que acreditar ese traslado. ¿Dónde están tus CFI de traslado? Si no lo tienes, ¿te imaginas? Sí, o sea, eso nada más es la cuestión de la precisión de que sí se tendrá que estar emitiendo. Ahora, dijiste una regla que se convierten actualmente casi en 13 reglas, donde ya empiezan a hacer una separación de diferentes actividades de autotransporte, principalmente el de grúas, consolidados, el de mensajería, para poder facilitar esta cuestión del complemento carta-aporte. Pero también hay una de las grandes dudas es la cuestión de la logística. Yo no estoy transportando, yo solamente me dedico al tema de logística. La mercancía tampoco es mía. Entonces yo contrato a un autotransportista que va a llevar la mercancía de alguien más en el cual yo soy de logística. La lógica a mí me da a entender, ahí Jonathan, que el autotransportista por una mercancía que no es de él y que va a llevar de punto A a punto B,
tiene que emitir un comprobante de ingresos con el complemento de carta aporte. El de la logística tendría que emitir un comprobante de traslado con el complemento si es que llega a ver, sale de la cuestión a carretera federal. Y la persona que es dueña de la mercancía, él tendría que recibir el de traslado y el complemento en su caso, pero el de la logística, el de autotransporte, que sí se tendría que emitir también, se quedaría con la persona de logística. ¿Sería el panorama correcto? Sí, así es. Está muy claro, la autoridad ha dicho que las empresas de logística o agentes de transporte lo que tienen que emitir es un CFI de traslado, volvemos a lo que ya comentaste, con el complemento de la carta aporte. Y aquí es donde empiezan a haber muchas dudas y empiezan a pedir, obviamente para esto tiene que haber un contrato, ¿no? Donde tú tienes con ese agente de logística, tiene que haber un contrato donde se da donde se tiene esta relación mercantil y es el que actúa como agente de transporte. Sin embargo, les están pidiendo en algunas ocasiones, oye, yo quiero mi CFDI de ingreso con el complemento. No, espérate, tenemos un contrato. Yo inclusive me tocó ver una empresa como con toda la extensión de la palabra, incluía también el almacenamiento. O sea, eres un agente de logística, incluía también el almacenamiento y no tenía por qué entregarle un CFE de ingreso con este complemento de la carta aporte. Es que donde entra la duda por ahí, Jonathan, ¿a poco dos personas van a timbrar sobre el mismo movimiento de la mercancía? Es que son actos separados y cada uno tiene su propia forma. Como lo comentaste también hace ratito, no es propiamente una cuestión de fiscalización directa, es de control, saber en dónde está la mercancía y quién está haciendo diferentes actividades independientemente si están pagando IVA, si están pagando ICR, es un control sobre la transportación. Sí, y otro también, otro punto que es un punto muy, muy, muy peculiar, Rodrigo, y creo que esto causa muchas dudas. Hay que tener en claro, y para todos tus seguidores en tus redes sociales, a ver, hay que tener en cuenta, y esto es básico, lo voy a decir lentamente, se acredita el traslado, no se acredita la propiedad. Porque dice, Jonathan, yo ya vendí y ya hubo enajenación, la mercancía es del cliente, pero va en mi camión. Jonathan, es que está incomodato. Y así diferentes escenarios. A ver, no, no se acredita la propiedad de los bienes o mercancías, se acredita el traslado de bienes o mercancías de un origen a un destino. Y quien hace ese traslado es el que tiene que amparar con un CFDI de traslado, con el complemento o un CFDI de ingreso, ese traslado. Fíjate que ahí eso como que nos cambia mucho el chip. Me tocó estar en una empresa de aceite de palma, nos invitaron, estaba el desarrollador de software, no, todo el equipo, ¿no? Ya te imaginarás. Y resulta ser, ya iban a hacer de cambios en su RP y todo, ellos venden, el precio es libre a bordo en planta. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tienen que hacer nada, porque el cliente es el que llega con medios propios o con empresa de autotransporte a traer el producto terminado a la planta. O sea que esa planta no tenía que hacer nada. Y fíjate que vinculando ahorita con lo que acabas de comentar, son de las dudas es, oye, yo vendí la mercancía, como tengo que emitir un comprobante de ingreso, le agrego el complemento para poder decir que la estoy trasladando. Creo que lo acabas de decir. Ingreso solamente es que yo fuera de autotransporte. Si la mercancía es mía, ya la vendí o todavía no la he vendido y la estoy transportando, no es un comprobante de ingreso, es un comprobante de traslado y en determinado momento con su respectivo complemento de pago. Déjame ponerlo en este ejemplo de esta forma. Yo voy a vender, no sé, celulares y los voy a tener que transportar a mi cliente, pero se los vendí hace una semana, todavía no se los he mandado. El comprobante de ingresos por la venta de los celulares quedó en la semana pasada. El día de hoy que le voy a entregar la mercancía, porque así me comprometí, yo le voy a tener que llevar la mercancía con un comprobante de traslado, con su complemento si es que estoy saliendo de los rangos que estábamos ahorita platicando. Pero se tendría que emitir dos comprobantes, una de naturaleza de ingresos por mi propia actividad
y la otra es por el traslado que estoy llevando con mis propios elementos, una mercancía que puede ser mía o de alguien más. Sí, y fíjate que ahí hay dos relaciones, solo la ponemos, ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta porque hay veces, oye, Jonathan, es que me dijeron que es obligatorio que le lleve la clave 05 o la clave 06. La 05 es traslado de mercancías facturados previamente. Una casa de materiales, una distribuidora eléctrica, haces como en el ejemplo que nos ponías, hace su factura de venta como lo viene haciendo, 2, 3 días después va a llevar, entonces podría llevar esta relación, la relación 05, traslado de mercancías facturados previamente, o la relación 06, factura generada por traslados previos. Entonces, hasta ahorita la autoridad no nos indica que es obligatorio que tengan que ir. En algún futuro lo va a hacer. En este momento las podemos utilizar, pero no es obligatorio que lleven estas dos relaciones, o bueno, más bien alguna de estas dos. Oye, Jonathan, y la otra, en esta perspectiva que los casos que ahorita que estamos tratando de plantear, digo, van a salir todavía mucho más porque hay otra que también me llegaron y me consultaron. Vendo yo pilas de lo que tú quieras, pilas de rollos, pero yo la entrego cortada. ¿Cómo la referenció a mi factura de ingresos? Vuelvo a lo mismo. Una cosa es un ingreso de la mercancía y el otro es el traslado. Tú nada más vas a decir punto de origen, punto destino, la mercancía, las condiciones que la estás transportando. No necesariamente está cuadrando con la venta que estás realizando, sino es el traslado y referenciado, como lo estás diciendo, con un 06 o con un 05, con el comprobante de ingresos respectivamente. Ahora, hace ratito también nos le dijiste, me va a detener la Guardia Nacional cuando estoy en cuestión de carretera. Fíjate que ya han pasado algunos casos que desde el año pasado ya empiezan a pedir el complemento carta por T cuando todavía no hay una parametrización, o por lo menos el año pasado no había una parametrización de cómo iba a contener el complemento carta aporte. Actos de corrupción. ¿Se va a aumentar? Fíjate que hicimos un curso presencial el 13 de noviembre, el único el año pasado, el 13 o 7, no recuerdo, se me fue. Y un asistente nos compartió que una autoridad municipal, no voy a omitir el estado para no etiquetar, y lo detiene el agente de tránsito y le dice, le pide la carta aporte, el operador habla a la oficina, el contador había escuchado la carta aporte, bueno, tuvieron que darle para sus tortas a la gente, ¿no? Y acá tuvimos un regalo, fue el regalo de Navidad, ¿no? El 24 de diciembre se publica la facilidad y donde nos dice la autoridad, bueno, no facilidad, donde nos dice la autoridad que únicamente las autoridades federales podrán requerir el complemento de la carta aporte. Entonces, lo siento, ternuritas de tránsito del Estado no están acreditados para pedir el complemento de la carta aporte, ni agentes de tránsito del Estado o municipales. No están facultados. Y estamos en espera, y a través de algunos colegas síndicos, estamos en espera, y es importante, Rodrigo, y yo invito a todos los empresarios y a todos a través de la figura del síndico y las cámaras empresariales, pedirle al SAT cuáles van a ser los criterios de revisión que va a tener el agente cuando retengan la unidad. Porque dime cuál es tu opinión. Con mucha diferencia, nosotros nos capacitamos, y a veces es un poquito complicado identificar ahorita el complemento y todo. Ahora, cuando nos detenga un agente de la Guardia Nacional, ¿cuál va a ser el criterio para interpretar estos términos y decir si cumple o no cumple? Estamos en espera de los criterios de revisión para que en qué momento puedan decir voy a confiscar la unidad o la voy a detener porque la carta aporte no está bien. Entonces, el nivel de conocimiento que pueda tener un agente de la Guardia Nacional si nosotros, y lo digo con mucha diferencia, nos ha costado, ¿verdad? Que estamos familiarizados, ahora ellos, que no es su expertise, entonces sí va a ser complicado, estamos en espera. Y desafortunadamente, es lo que deberíamos evitar. Comentarios de muchos asistentes a los cursos nos dicen, pues la percepción de ellos es que esto
va a fomentar la corrupción, porque su percepción es de que si no está ahí todo, y tú sabes, llevamos en un traslado, llevamos perecederos, tenemos mercancía que tenemos tiempo de un contrato para no te sufrir una penalización, y pues la percepción es que esto fomentaría la corrupción. Y ahí lo que acabas de comentar, pues también este tipo de reglas que me dice que por lo menos debo de llevar una impresión en PDF de lo del complemento o del tipo de comprobante para poder hacer la cuestión del traslado, pues bueno, por lo menos me dice que tengo que tener la impresión del PDF, pero también sabemos que la impresión no necesariamente es el comprobante en sí. Tendríamos que entregarle el XML, se lo voy a entregar por memoria USB a la Guardia Nacional o ellos van a tener un dispositivo donde le voy a mandar un correo. O sea, esto propiamente en la operación se va a complicar muchísimo el que ellos puedan verificar, como lo estoy diciendo, y que palomee como hace tiempo también nosotros palomeábamos los comprobantes en papel, a ver si cumplía todas las características. Ahí va a tener un auxiliar el de la Guardia Nacional. A ver, Rodrigo, revísame que cumpla todo esto y ahí en la patrulla va a estar palomeando con un plumón rojo a ver si el complemento y el comprobante cubre todas las características. Creo que con el tiempo nos vamos a adecuar y eso pues creo que tendría que hacer, ya que ellos también se capacitarán en saber cómo van a hacer este tipo de revisiones. Pero también hay algo que he escuchado en las noticias y por ahí cámaras de autotransportistas dicen, oigan, nos están involucrando a nosotros para tener un cumplimiento porque hay hay narcotráfico, robos, fayuca, huachicoleros, hay muchas cosas ahí y siempre los mismos de siempre tenemos que invertir y capacitarnos para poder cumplir algo que la autoridad necesita como una cuestión de control. Y en esa entrevista la persona decía, y la verdad, los que están robando en carreteras y todo eso, no están preocupados por la carta aporte. Ellos van a robar, van a cambiar los contenedores, van a sacar la mercancía, ya saben en dónde están alojados algunas patrullas, algunos temas de Guardia Nacional, y no están preocupados absolutamente con eso. Los mismos de siempre que estamos en la formalidad, nos preocupamos por algo que supuestamente es para un control a nivel de gobierno y al final de cuentas los del tema delictivo como si nada. Sí, es un tema delicado, Rodrigo, y creo también que va a haber una fiscalización, una aplicación de primera y de segunda. ¿A qué me refiero? Porque con esto, los productores que traen a la central de abasto sus artículos, bajo la legislación, ellos tendrían que que emitir su CFDI de traslado. Ellos estarían obligados. La pregunta es, ¿se los van a pedir? Así como lo informal, ¿no? Así como vemos en el comercio informal, que está el negocio, todos lo vemos, pero no llega, no hay una fiscalización. Entonces, sí es un tema difícil, como tú bien lo dices en esta parte de que, oye, la carga es para los mismos, están exprimiendo a los mismos, y lo que desearíamos, lo que se desea en el gremio empresarial, bueno, es que esto realmente pueda aplicarse y realmente combatir, y no los que ya están delinquiendo, pues buscar, mira, la ruta, ya me conozco la ruta, voy a hacer este cambio y todo, y ellos no estén preocupados. Entonces, sí, es un tema sensible y difícil, y aquí es donde no solo las empresas de autotransporte, sino todos los gremios empresariales tendrían que externar y hacer su presión a las autoridades. Jonathan, por la cuestión también de tiempo y todo esto, o sea, esto es una plática de cursos que pueden tardarse más de 5 horas por cada tema muy puntual, pero yo creo que con los comentarios que nos estás dando y conocer un poquito este antecedente, siempre va a ayudar mucho para las personas que nos están viendo. Por eso es que ahorita en este momento invitaría a las personas que nos están viendo, pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad pues los vamos a estar contestando ya que como, bueno, lo están viendo, pues estamos ahorita en la transmisión y en determinado momento contestaremos alguna de las preguntas que nos estén haciendo por ahí. También un poquito que lo que les pedimos ahí el apoyo a todos es que tengo un canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas,
donde ya tenemos más de 150 videos con diferentes pláticas, diferentes especialistas, expertos, como el día de hoy nos acompaña Jonathan Magaña, y que al final de cuentas creo que te puede servir. Ahí le das suscribirte, puedes también apretar la campanita y te va a notificar cada vez que estamos subiendo contenido y que lo compartan. Creo que el día de hoy, que tal vez a mí no me llega a aplicar el del complemento, pero a mi compadre, a mi amigo, creo que tal vez sí le pueda servir estos elementos y que tenga un panorama ya que puede investigar un poquito más o consultar con sus propios asesores que al final de cuentas pueden estar haciendo. También ahorita de una vez aprovecharé para decirles que también tengo canal de Facebook, también por ahí se está compartiendo, y en podcast que nos busquen en distribución de Spotify, de iTunes, que estamos subiendo contenido diferenciado de este tipo de información. También aprovecho para poderles decir que a Jonathan lo podrán encontrar en Facebook como Jonathan Integra Consorcio y también en su página web www.jonathan.m.mx. Nada más Jonathan es con TH para efectos de poder buscarlo. Creo que también los buscadores a veces ayuda el que, aunque te falte por ahí una letra, pero bueno, sería Jonathan con TH, Integra Consorcio, y la página web sería www.jonathannm.mx para que también puedan contactar a Jonathan. Jonathan, algo que creas que nos hiciera falta para poderles dar una conclusión a las personas que nos están viendo. Sí, para los que no saben que se adicionó la fracción 22 al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, y lo voy a leer textualmente para que no me equivoque, y vean lo grave. Yo creo que el año pasado hubo mucho ruido respecto a lo que los mayores de edad tenían que darse de alta en el SAT. Yo vi eso irrelevante, creo que fue más innecesario, pero dije, de esto no vi nada en ningún medio. Vean lo que dice la autoridad, y ahora se presume el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el CFDI, tipo ingreso o traslado según corresponda, al que se le incorpore el complemento de la carta aporte. Así los ve ahora la autoridad. Si ustedes están trasladando bienes o mercancías y no lo hacen con el CFDI y al cual se le puede incorporar el complemento, se presume que son contrabandistas. Híjole, como que sí duele que nos traten de esta manera. No, y aparte, por el término ser contrabando, tema de defraudación fiscal, ya son otros términos que al final de cuentas este gobierno nos está acotando mucho, y lo que ellos están buscando si es un tema de control, hay que tener mucho cuidado. Esto que acabas de comentar creo que sí es muy riesgoso y qué bueno que lo sacaste a cuestión de la luz. O sea, no solamente es una cuestión de entregar la información, sino que también esté bien llenada por las multas que uno puede decir que pueden ser bajitas por la corrupción y que me puedan sacar una cantidad importante porque el producto puede ser perecedero y lo tengo que entregar, y por el desconocimiento de los choferes a veces de las legislaciones tampoco no le hace de que no las tengan que cumplir. Entonces creo que es muy importante lo que acabas de decir porque puede llegar a ser un tema de contrabando, y esto de contrabando ya es muy riesgoso en esos aspectos, Jonathan. Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, de nueva cuenta, la gente que nos está viendo, pongan los comentarios, sugieran los temas y yo buscaré a gente que nos pueda ayudar, amigos expertos en la materia, para estar hablando de esos temas. Pónganlo en la parte de abajo, suscríbanse al canal, busquen información a través también, que les decía, de la página de Jonathan, Jonathan Integra Consorcio, creo que les puede llegar a servir. Muchas gracias, buena tarde a todos, estamos en contacto, saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.